Y muchas gracias por venir. Repartimos la documentación, Ana, como hacemos regularmente, para que todos ustedes tengan el detalle de cuál es el contenido de los principales acuerdos del Consejo de Gobierno de esta mañana y, por tanto, al margen de lo que yo diga, pues tengan ustedes la documentación completa. Y ya con eso, pues, comenzamos con lo que son los principales acuerdos. En primer lugar, se ha aprobado el plan de actuación de la Inspección General de Servicios para todo este año 2026, de acuerdo con lo que establece la normativa. Este plan prevé 6 auditorías en 3 áreas objeto de evaluación. Todas estas auditorías están relacionadas con la actuación de la Administración autonómica. Entre estas auditorías se incluye un análisis de la gestión del régimen de incompatibilidades para los empleados públicos, una evaluación de la actividad de la Oficina de Castilla y León en Bruselas y un análisis de los sistemas de notificación en la Administración autonómica. Y, además, vamos a realizar un informe, de acuerdo con este plan anual, sobre el grado de adecuación del organismo pagador de los fondos europeos agrícolas, de acuerdo con los criterios de actualización durante el año 2025. En segundo lugar, hemos aprobado 2 acuerdos para la preparación administrativa de las elecciones a las Cortes de Castilla y León, que se han ya convocado, y en relación con la labor de quienes van a participar en su desarrollo. Se aprueban medidas dirigidas a facilitar el trabajo de las mesas electorales y a ordenar las compensaciones del personal afectado, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la jornada de votación. Son 2 acuerdos. En primer lugar, una orden por la que se aprueba el manual de instrucciones para las personas que integrarán las mesas electorales y, en segundo lugar, un decreto que hemos aprobado esta mañana que regula las dietas y gratificaciones del personal que prestará servicios durante el proceso electoral. Por lo que respecta a la orden que regula el manual de instrucciones, es una guía de las actuaciones que deben realizarse desde la constitución de la mesa a primera hora de la mañana hasta la finalización del escrutinio y la entrega de la documentación electoral y, por tanto, sirve de referencia para las personas que van a componer las correspondientes mesas electorales. Y en relación con el decreto y los distintos colectivos que intervienen en el proceso electoral y realizan funciones relevantes, se establece para los miembros de las mesas electorales una compensación de 76,41 euros. Las cuantías incorporan la actualización de las compensaciones conforme a los distintos incrementos retributivos aprobados para el personal al servicio de la Administración autonómica desde las últimas elecciones autonómicas. Por tanto, una orden y un decreto para garantizar el correcto funcionamiento y el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la actividad electoral a la que nos enfrentamos y que ya se está desarrollando. Se aprueba un importe de 450.000 euros para contratar el apoyo técnico del proyecto Argos para fortalecer el sector de la ciberseguridad. Se financia con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia y se desarrolla un proyecto cuyo objetivo es fortalecer la industria de la ciberseguridad. El proyecto Red Argos tiene como objetivo la especialización de sectores estratégicos de la comunidad con el desarrollo y adopción de tecnologías de ciberseguridad en las empresas. Cuenta con la participación de 3 comunidades autónomas, Castilla y León, País Vasco y Andalucía, de estos fondos procedentes de la Unión Europea. 657.000 euros para la actualización y mantenimiento de las licencias necesarias para el sistema de información estadístico de la comunidad, es el suministro de derechos de uso del software y la actualización de las licencias para el mantenimiento del sistema estadístico. Incluye herramientas para el análisis estadístico especializado, así como el manejo masivo de datos para los trabajos de investigación y desarrollo. Se aprueban las obras de la nueva Oficina de Empleo de Astorga, en León, con una inversión de 1,1 millones de euros. Es una obra de adecuación de esta Oficina de Empleo y que atiende a 3.400 usuarios. Tienen ustedes en la documentación todo el detalle de dónde está la ubicación de esta oficina, cuál era su
utilización previa, el número de metros cuadrados, etcétera. Se aprueban más de 1,6 millones de euros para reducir el riesgo de inundaciones en Santa María de Huerta, en Soria. Se financia al 100% con fondos europeos de la nueva generación. Se da respuesta a los episodios de inundaciones que afectan a esta localidad como consecuencia de la insuficiente capacidad de desagüe del arroyo del Tejar ante lluvias intensas. Entre las actuaciones previstas se incluye el acondicionamiento previo del tramo del arroyo, 43 metros aguas arriba, y la eliminación de obstáculos y la excavación del cauce. Y además se contempla el encauzamiento del arroyo del Tejar mediante una nueva canalización en su tramo final. 500.000 euros a la construcción de nuevos voladeros para la conservación del urogallo en León. Estamos hablando de 479.000 metros cuadrados de superficie en la parcela donde se hacen las actuaciones y se contempla la construcción de 20 voladeros de distintas dimensiones con cerramientos diseñados para proteger a los urogallos tanto de los depredadores terrestres como aéreos. Cada voladero estará equipado con 2 cámaras de videovigilancia, monitorización continua de comportamiento y evolución de los ejemplares. 600.000 euros para contratar 20 plazas del Servicio de Rehabilitación Psicosocial en el área de salud del Bierzo. La rehabilitación psicosocial busca la integración y permite la adaptación del paciente a los contextos que le rodean y que posibilitan de esta forma una mejora en su calidad de vida. El objetivo es mejorar el nivel de autonomía personal, compensar las limitaciones y dar apoyo a unos cuidadores habituales mediante prestaciones preventivas, rehabilitadoras y asistenciales. 300.000 euros para la ampliación del área de urgencias del Hospital Universitario de Salamanca. Se amplía la sala de espera y sobre la zona exterior del soportal. Tienen ustedes el detalle en la documentación. 890.000 euros para la sustitución de la cubierta del Colegio de Educación Infantil y de Primaria Nuestra Señora de Ronte en Osorno la Mayor, en Palencia. Se eliminarán las placas de fibrocemento que serán sustituidas por un panel para cubierta de chapa más moderno y funcional. Se aprovecha la intervención para adaptar la superficie del comedor del Colegio Nuestra Señora de Ronte a las necesidades de este centro. Y, finalmente, un paquete de 60 ayudas para familias desalojadas por los incendios, conforme al procedimiento que ustedes ya conocen. Y, sin más, pues estoy a su disposición para las cuestiones que ustedes deseen realizar en relación con estos asuntos o sobre cualquier otro que pueda ser de su interés o de sus televidentes, oyentes o lectores. Sí, portavoz, buenos días. Yo dos cuestiones. Por un lado, una valoración de las protestas que siguen sucediéndose por parte de agricultores y ganaderos. Hay varias previstas en la comunidad. Parece que siguen reclamando que se frene la aplicación del acuerdo de Mercosur. Y luego, por otro lado, pedirles una valoración. No sé si que haya decaído el decreto ómnibus que había aprobado el Gobierno les afecta en alguna de las medidas a la comunidad autónoma, por ejemplo, en lo relativo al transporte público. Y por último, si nos pueden hacer también una valoración del acuerdo de Europa y la India en lo relativo a la automoción. Pues son 3 cuestiones. En primer lugar, reiteramos nuestra posición favorable a los argumentos que defienden a agricultores y ganaderos en este momento. Estamos al lado de los agricultores y de los ganaderos de nuestra comunidad autónoma y esto se refleja en el acuerdo que hemos firmado con las organizaciones agrarias que les representan. No solamente el acuerdo en relación con la posición que debemos mantener respecto de Mercosur, sino el respaldo respecto del futuro de la política agraria común. Son 2 acuerdos que forman parte de nuestra hoja de ruta, que son las demandas de las organizaciones agrarias
y que nosotros apoyamos. Desde ese punto de vista, estamos muy al lado de esas demandas de agricultores y ganaderos, que básicamente consiste en establecer instrumentos de reciprocidad en el establecimiento de la normativa respecto de las importaciones, en garantizar cláusulas de salvaguarda respecto del posible impacto que las mismas pudieran tener y, finalmente, que se pudieran establecer mecanismos de control tanto en frontera para los productos como en el origen, donde determinado tipo de intervenciones pudieran producirse en condiciones de desigualdad en la competencia del mercado por la utilización de algunos materiales fitosanitarios fundamentalmente, pero también fertilizantes que estuvieran prohibidos en el caso de la Unión Europea. Desde aquí reiteramos nuestro compromiso con agricultores y ganaderos y reiteramos nuestro respaldo a esa posición común que hemos asumido conjuntamente en el último Consejo Regional Agrario, que refleja la posición de las organizaciones agrarias y que refleja también el compromiso de apoyo y respaldo por parte de la Junta de Castilla y León en torno a estos argumentos que les he señalado. El segundo de las cuestiones, efectivamente, el decreto ómnibus al que usted hace referencia incluye bastantes cuestiones de muy diversa naturaleza. Algunas de ellas, como es natural, pues afecta a personas de Castilla y León, porque es un decreto muy amplio con muchas cuestiones, y otras específicamente, que quizás sea más el contenido de su pregunta, afectan a la Junta de Castilla y León directamente. Uno es el que puede ver con las cuestiones del transporte. Ya ocurrió el año pasado, como recordarán ustedes, en una circunstancia similar y finalmente se pudo resolver a través del mecanismo que ustedes recuerdan. Y también hay que recordar que en ese decreto ómnibus una de las cuestiones que se planteaban eran la actualización de las entregas a cuenta que nos corresponde a las comunidades autónomas conforme al modelo de financiación de las comunidades autónomas. Por darles la información completa, el decreto lo que preveía era la actualización hasta las cantidades que habíamos recibido en el año 2025, no así todavía las del año 2026, y al no haberse aprobado, pues lógicamente lo que supone es que parece ser que el Gobierno tiene intención de pagar exclusivamente las cuantías correspondientes al año 2023. Por tanto, este año las comunidades autónomas abordaremos los compromisos que tenemos asumido en la gestión de nuestras competencias con los recursos que se nos asignaron en el último año, para el cual el presupuesto del Estado tuvo vigencia, que es el año 2023, por tanto, hace 3 años. Eso supone, en definitiva, que abordaremos la gestión de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales conforme a los recursos del año 2023, pero en unos retos propios del año 2026. No sé si, en relación con esto, aunque lo han preguntado, pues quieren saber el importe que esto supone. Entiendo que sí, por su pregunta. Esto supone, como saben ustedes, si hacen el cálculo respecto de las cantidades que se nos comunicaron en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebró en el mes de diciembre, pues 160 millones de euros menos cada mes para la gestión de estos servicios públicos que lo que nos corresponden conforme a esas cantidades anticipadas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque es volver a las cuantías del año 2003. Recordarán ustedes, por hacer un repaso, que en el primer año, en el año 24, hablábamos de 50 millones de euros mensuales. En el año 2025 la cifra era algo más de 100 millones de euros. Lógicamente, al haberse ya acumulado 3 años de forma acumulada, valga la redundancia, lo que estamos es abordando la financiación con los recursos que teníamos hace 3 años, pero con los costes, los retos que tenemos en el año 2026. Son 160 millones de euros por cada mes que esto no se produzca, esa actualización que con carácter general viene siempre en las leyes de presupuestos que se aprueban anualmente. Y la última de las cuestiones es en nuestra situación respecto del acuerdo de la India. Afortunadamente, en este caso, el acuerdo ha sido mucho más
pacífico, salvaguardando los principales sectores productivos de nuestra comunidad autónoma. Por darles algún dato, que creo que es la información que ustedes solicitan, en general hay que señalar que para nosotros la India es un país muy importante. No hay que olvidar que es el país más poblado a nivel mundial y que la Unión Europea pues tenga una relación comercial, de amistad con un país que tiene el mayor número de habitantes en todo el mundo. Es muy importante para nuestro futuro económico. Tomando como referencia los datos de los últimos 12 meses, no incluye diciembre, que todavía es un dato no oficial, pero sí comparando noviembre del año 25 respecto a noviembre del año 24, las importaciones de Castilla y León desde la India ascienden a unos 100 millones de euros anuales y nuestras exportaciones a 42 millones de euros. Eso significa que es uno de los países, no son muchos, pero la India lo es, con los cuales tenemos un saldo comercial negativo. Aproximadamente exportamos la mitad o menos de la mitad de lo que importamos y, por tanto, hay un amplio recorrido de capacidad de abordar este mercado desde una disposición de competencia favorable para las empresas de nuestra comunidad autónoma, una vez que todo esto se habilite para que pueda ser así. Saben ustedes que las empresas de Castilla y León pues tienen estas características de abordar la competencia en los mercados internacionales y, cómo no, si estamos hablando de un mercado internacional que representa el mayor número de habitantes a nivel mundial y que hoy en día pues tenemos una presencia más limitada desde el punto de vista de nuestras exportaciones. Hay bastantes sectores productivos que, lógicamente, tienen capacidad de tener presencia en ese importante mercado para nosotros y, por tanto, supondrá, sin lugar a dudas, un reto y un desafío. No sé si con ello queda contestada todas las preguntas. Compruebo, de todas formas, el dato exacto, que creo que lo teníamos por aquí, ¿no? Estos 42 millones y 100 millones, ¿no? Hablo un poco de memoria, pero bueno, no lo veo en este momento para confirmárselo 100%, pero bueno, denlo como dato contrastado. Bueno, si lo puedo confirmar más adelante, si lo confirmo. Más preguntas. Hola, buenos. Al respecto de los 160 millones que ha comentado al mes, no sé cómo se articula la gestión presupuestaria de este año, teniendo en cuenta que el año pasado el Gobierno actualizó las entradas a cuenta y las pagó, creo, a partir de junio, con lo cual son medio año, son casi 1.000 millones, más presupuestos prorrogados, más elecciones. No sé cómo puede afectar eso a la gestión presupuestaria de la comunidad. Y, por otra parte, esta semana Empresa Familiar anunció que se había reunido con los grupos y que había transmitido sus peticiones para reducir las cargas burocráticas en la comunidad. No sé si consideran que hay margen para seguir reduciendo más la burocracia aquí en la comunidad o que hemos llegado a un punto ya que no se puede hacer. Gracias. ¿Cómo afecta? Pues, lógicamente, tiene un impacto no solo para Castilla y León, para el conjunto de las comunidades autónomas, el no haberse solucionado este asunto ni haberse presentado esta solución con carácter más rápido. El año pasado, efectivamente, hasta el mes de septiembre no dispusimos de estos fondos, son cantidades importantes. Estamos hablando de casi 1.500 millones de euros en el conjunto de un año y esperemos que se pueda resolver lo antes posible. Nosotros, en todo caso, garantizamos la adecuada prestación de nuestros servicios públicos. Nuestra situación nos está permitiendo, quizá mejor que a otros, abordar esta
circunstancia, pero tiene su complejidad porque le pasaría a cualquier ciudadano, a cualquier familia o a cualquier empresa que tuviera que abordar los gastos de este año 2026 con los recursos e ingresos que tuvo en el año 2023, que es lo que tenemos que hacer en este momento el conjunto de las comunidades autónomas. En relación al ámbito de la simplificación administrativa, nosotros somos favorables a todo lo que tiene que ver con la reducción de trámites, con la simplificación administrativa. En bastantes ocasiones hemos tenido la ocasión de reunirnos con la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla y León y alguna cuestión hemos hecho en este ámbito. Recordarán ustedes acuerdos en esta materia, sin ir más lejos el año pasado. No quiero ser yo hoy quien relate el contenido de esos acuerdos, pero están a su disposición y, naturalmente, siempre que existan propuestas e ideas para reducir trámites, para simplificar la Administración, para hacer más fácil el trabajo de empresas, de pymes y de autónomos, la Junta de Castilla y León pues está en esa dirección y, por tanto, por supuesto, nuestra interlocución está siempre abierta a todo aquel que pueda formular ideas y propuestas en el ámbito de la simplificación administrativa, de la reducción de burocracia, de la simplificación de trámites. Si no tengo ni mal apuntado yo, mañana entra en vigor la ley de puestos de difícil cobertura después de que se publicara en el BOE. Yo no sé si, como también supone un incremento presupuestario porque hay que pagar más a los médicos, si todo eso también está garantizado. Sí, nosotros garantizamos el cumplimiento de la normativa. Creo que tenemos un plazo para aprobar cuál es la relación concreta de puestos de difícil cobertura y a lo largo de este primer trimestre del año 2026 lo haremos y, por tanto, será público para que se pueda aplicar el contenido íntegro de las previsiones de la ley a estos efectos. El lunes es la convocatoria de la Diputación Permanente para convalidar el decreto de subida a los empleados públicos de la comunidad. Está prevista su explicación de este decreto. ¿Confía en que finalmente pueda salir adelante? Pues confío que sí. El debate parlamentario lo decidirá. Hemos hecho un esfuerzo en esa dirección. No quiero ser yo quien lo relate, pero también, si ustedes ven el contenido del proyecto de ley, verán también que hay un esfuerzo por parte de la Junta de Castilla y León de circunscribirse al contenido de lo que estamos hablando. En todo caso, es algo que se debatirá y respetaremos lo que finalmente el Parlamento de Castilla y León apruebe. No es el momento para relatar el contenido de ese proyecto, por lo que pudiera ser, lógicamente, de poner de manifiesto una gestión de la Administración pública, pero tienen ustedes a estos efectos el contenido de las palabras que hicimos cuando se aprobó, que fue en el mes de diciembre, y a ellas me remito porque sigue plenamente vigente. Buenos días. El viernes el consejero de Movilidad remitió una carta a DIF para conocer el estado real de las infraestructuras ferroviarias y los incidentes que podían haber en Castilla y León. No sé si habéis tenido respuesta o algún tipo de contacto o información. Gracias. Pues tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación que hay algunos tramos de ferrocarril en nuestra comunidad autónoma durante el cual la velocidad se ha limitado y lo que queremos es la máxima transparencia, la máxima información y la máxima garantía de seguridad para los usuarios. En este contexto hay que suscribir esta carta que la Junta de Castilla y León remitió al Ministerio. A día de hoy todavía no hemos tenido ninguna respuesta en este ámbito. ¿Más preguntas? Si no hay más en la sala, vamos a dar paso, como siempre, al turno provincial. Lo vamos a iniciar hoy en León con Carlos Domínguez de iLeón. Cuando quieras, Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, sí, sí. Vale. Yo tenía una pregunta, bueno, un poco recurrente, ya la he formulado en más ocasiones, pero hay mucha novedad al respecto, sobre el tramo de cercanías del tren de Feve y la falta de integración en plena en la ciudad de León, motivo de una reciente manifestación muy numerosa. Esta semana se han producido dos cuestiones que interpelan directamente al Gobierno de la Junta de Castilla y León. Por un lado, el propio Partido Popular de León ha reclamado abierta y directamente que sea la Junta
y no el Gobierno a través de Adif, sino la Junta, la que se haga cargo de buscar una solución para esa integración que sea exclusivamente ferroviaria y no a través de un autobús eléctrico como el Gobierno propone. Y ayer, en un informe de la plataforma que está movilizando a la ciudadanía y a los partidos políticos sobre esta solución, insistía también en que fuera la Junta de Castilla y León, en consonancia con lo que acababa de pedir el Partido Popular, en la que buscara una fórmula administrativa que, por otra parte, está funcionando en otras comunidades autónomas, ejemplo Rodalíes, por ejemplo, de las cercanías en Cataluña, y que, por lo tanto, normativamente la Consejería, la Junta de Castilla y León podría afrontar y podría liderar. La pregunta es clara, ya que lo reclama la plataforma y, por lo tanto, los que protestan por esa falta de soluciones, incluso lo reclama el propio Partido Popular de la provincia de León a través de una nota de prensa. La Junta estaría dispuesta a coger ese guante, a protagonizar la solución, el desbloqueo normativo y gestionar, por lo tanto, el tramo urbano que falta para la plena integración de FEVE en la ciudad de León. Esa sería la cuestión, a modo un poco de, ya que quien lo plantea es el PP, a modo un poco de promesa electoral, podríamos decir. No sé si entra dentro de los planes de la Junta y si lo ven factible. Muchas gracias. Sí, como que usted comprende, nosotros no hacemos valoraciones sobre compromisos electorales, pero en relación con la pregunta, si usted se centra, como supongo que es así, en la posición de la Junta de Castilla y León, nosotros estamos a disposición de colaborar con el conjunto de administraciones públicas y también, como es natural, con Diputación y con Ayuntamiento y con Gobierno para buscar una solución a esta cuestión que se ha generado, como hacemos siempre y como estamos a disposición de hacer a este caso concreto, y, por tanto, la colaboración de la Junta de Castilla y León, en la medida en que pueda ser útil, pues está siempre sobre la mesa para avanzar en esta cuestión que tanto preocupa a los leoneses. Tenemos ahora… perdón, creo que quiere repreguntar Sí. Carlos. Sí, mira, mucho más sencillo y directo. Habla de colaborar. Yo le pregunto de protagonizar. La Junta, como le están pidiendo incluso el propio Partido Popular de la provincia de León, ¿se abriría la posibilidad de protagonizar esa solución de integración? Gracias. Bueno, yo creo que hay que ponerlo en el contexto de quién es actualmente competente y en la voluntad que en este momento la Junta de Castilla y León pone encima de la mesa de colaborar en la solución de este problema que se ha creado en el ámbito de nuestras capacidades y de nuestra reiterada mano tendida para alcanzar acuerdos entre todas las administraciones públicas que pudiéramos tener algo que aportar. Pues turno ahora para Soria Noticias. Encarna Muñoz, buenos días. Hola, buenos días. Supongo que sabrán que el Colegio de Navaleno se ha quedado varios días sin alumnos después de un altercado protagonizado por un vecino de la localidad. Los padres exigían más seguridad y decían que no iban a llevar a sus hijos a clase hasta que no se garantizase. Se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno y la Junta ha puesto un vigilante de seguridad en el centro. Mis preguntas son: ¿el contrato de este vigilante se va a mantener hasta junio de este año? ¿Por qué se ha decidido esta fecha? No sé si existía un protocolo por si se podía dar un caso como este, o si servirá este suceso para mejorar de cara a futuro. Gracias. Como usted sabe, estamos ante una circunstancia de seguridad, de orden público, y como tal nos hemos dirigido tanto a la subdelegación del Gobierno en Soria como a la delegación del Gobierno para que asegure en el ámbito de sus competencias todo lo que tiene que ver con el orden público y con las circunstancias de temor que aprecian muchos padres. Es una circunstancia ciertamente excepcional y es un caso de seguridad y de convivencia en el municipio. La Junta de Castilla y León ha decidido reforzar la seguridad del centro. Me pregunta que hasta cuándo. La respuesta es hasta que sea necesario y, por tanto, mientras sea oportuno, mantendremos este adicional de seguridad sin perjuicio de lo que corresponda hacer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Afortunadamente es algo
excepcional, no es algo habitual y tiene mucho más que ver con lo que es la convivencia en un municipio que con lo que es la circunstancia interna de un centro educativo y, por tanto, desde ese punto de vista, sin perjuicio de que nosotros hemos reforzado esa seguridad, pues espero que las medidas que se han tomado por parte del conjunto de administraciones pueda ofrecer cierta garantía, sobre todo a los padres y madres de los alumnos que están en el centro educativo en Navaleno. ¿Alguna cuestión más? Pues aquí terminamos. Gracias. Pues simplemente les confirmo, por un lado, que los datos que les he dado con la India son ciertos. Estamos hablando de exportaciones de noviembre a noviembre de 42,7 millones de euros e importaciones de 100,5 millones de euros. Hablaba de memoria, pero se lo confirmo, y esa tasa de cobertura, como les señalé, es el 42,5%. Y, naturalmente, como es lógico en este contexto, los datos que ustedes preguntaron y que yo he contestado en relación con las entregas a cuenta y el impacto que tiene y la información numérica es una información que ustedes solicitan, que no se tome como crítica política, sino como información solicitada por los medios de comunicación. Gracias. Y, por tanto, en el ámbito de la información y la transparencia.